Klaus también era un lector de Rachel, de Cecilia. Del diario de una ninfómana. Y me había seguido desde ahí. Decía que en ese primer correo que a veces experimentaba el vértigo cuando me leía. Y a veces me detestaba. Quien no me soportaba ni durante 2 líneas. El vértigo es algo que detalla como nadie. Milán Kundera, porque el vértigo es el deseo de dejarse caer. Es la debilidad. La debilidad de dejarse ir. Así que aunque era un privado, creo, en ese momento infringí mi propia regla y entré en comunicación con él. Ya que yo, como verdaderamente me sentía segura, era en el exterior del nivel virtual. Cómoda, me sentía cómoda. Como quien se desempeña en un escenario. Dicen que la red te induce a no sé, a creerte quien no eres, a vivir en fantasía. Pero yo todo lo que tengo que decir es que la red a mí me hizo. La red terminó por hacerme. Yo como realmente pude conocerme fue a través de la red. Me descubrió. Eso sí, no quería ser... Bueno, al principio no sé ni lo que quería al principio. Desde luego el primer brote psicótico que yo voy a tener no es anterior. A la red. Es precisamente en el contacto con la red. Pero yo entiendo la psicosis a través de mí y no entiendo la psicosis a través de
de ningún otro psicótico. Así que nunca podré generalizar. O en este punto no. Y no fueron muchos días los necesarios para llegar a algún tipo de acuerdo. Pintar un cuadro. El cuadro de los amantes de Magritte. Evidentemente, lo que late detrás de ello es lo que ha sucedido en esa última conversación con Orense. Cuando él me dice: te voy a vendar los ojos, alguien va a venir y va a utilizarte, y tú nunca vas a saber quién fue. Hace poco leí que ese cuadro Magritte, ese cuadro del lienzo húmedo que nos impide ver los rostros de sus amantes que se besan y que tanto nos fascina. Él lo pinta a los 16 años. Porque no puede olvidar la imagen de su madre cuando sacan el cuerpo del río donde se ahogó. Con la camisa por encima del rostro. Donde se suicidó. Ahora lo que yo no sé es leer más allá de ese sentido erótico del beso. No sé qué le ocurrió a ella y cuál llegó a ser el motivo de su desesperación. O qué imagen impresionó al pintor hasta ese punto. Pero lo que es indudable es que yo creo que todos nosotros experimentamos el vértigo frente a esa obra. ¿Qué es el arte? Esa obra responde a esa pregunta. Para mí sí. No decía palabras.
acercaba tan solo un cuerpo interrogante porque ignoraba que el deseo es pregunta, cuya respuesta no existe. Es lo que dice Cernuda. Cernuda era uno de tus poetas. Ahora vuelvo a tener tus ojos en mi pensamiento. Entonces no logro recordar si hablamos por teléfono o no. Probablemente sí, quise escuchar su voz. Pero la aventura la propuse yo. Sí, sé que estuvimos hablando en una ocasión, pero aunque podría comprobarlo perfectamente porque podría recurrir a la bitácora de las criaturas imaginarias por esas fechas del 2005, donde todo quedó registrado. No es lo que quiero hacer. Lo que quiero hacer es ser yo como todos, como la mayoría de vosotros. Que como recordamos, pues antes o después, sí hablamos por teléfono en una ocasión. Y fue agradable. Klaus era un conversador excelente. Ahora guardo silencio porque estoy pensando en los detalles de estilo. Estoy pensando que tiene que ser primero, que tenía que ser primero. Esa novela en francés. O este análisis en inglés. Pero ¿qué sucede en este tramo? Que aquí no hay ningún tipo de deseo. No hay ningún tipo de expectativa. No hay ninguna ilusión. Como ilusiones habían existido con Orense. Por lo menos ilusiones sí.
ese agujero de gusano. Yo no sabía si Klaus se iba a comportar como un gusano, pero desde luego no consideraba que él fuera ningún agujero de gusano que fuera a abrirse y que me abduciera hasta otra temporalidad. Así que es lógico que se creen estos vacíos donde mi pensamiento o mi mente me conduce a las áreas donde se encuentran mis objetivos. Yo me imagino que puede ser de tal modo, puede ser que como Klaus no me despertaba nada, o como si algo llegó a despertarme, lo que llegó a despertarme no fue positivo, sino todo lo contrario. No hay ninguna neurotransmisión. Ahí la sinapsis, ese vacío que se produce, yo creo que es que en el estado general todos los centros están de acuerdo. No hay nada que decir al respecto. No hay nada que decir porque no hay nada que sentir. En mi caso sí. No hay nada que se esté produciendo ahí dentro. Así que pongamos que dejo tus ojos y vuelvo a los ojos de él. A esa distracción deliciosa que fue él estos últimos meses. Pues inmediatamente me mojó.
Así que cuando me aseguro que Klaus entiende lo que yo quiero, tú me esperas en una habitación de hotel. Yo ahí voy a llegar con los ojos vendados porque le voy a pedir a mi amigo Fernando que me entregue él acepta hacerlo como una medida preventiva, porque yo lo que le digo a Fernando es si Klaus es un monstruo, tira de mí y no me dejas entrar. Pero esa era la responsabilidad de Fernando, que como en su momento se sintió tan impresionado por la película de Eyes Wide Shut, la película de Tom Cruise. Y esta australiana tan sexy que fue su mujer. Pues así se va a disfrazar. En los tiempos de su Iris. Iris. Iris que se perdió en un terremoto que hubo en México antes de su cita. Eso fue peor, mucho peor que lo de Giorgio. Y yo me coloqué un antifaz que todavía conservo. En el que no hay ojos, pero el que se colocó Fernando fue un antifaz como los que lucían en Eyes Wide Shut. Y él se sintió feliz con eso. Y cuando yo fui arrastrada hacia el interior de aquella habitación, pues lo que se abalanzó sobre mí fue una bestia. No me excitaba. No me excitaba, pero me dejaba poseer y me dejaba sodomizar. Sodomizar. Me gusta la palabra sodomía. Y en alguna ocasión me gustó ser sodomizada. O sodomizarme yo con alguien. Eso significa que la polla obtiene placer igualmente, pero en cambio la vagina no.
Y el placer de la vagina es el placer que alguien tiene que pulsar. Que alguien tiene que llegar para que pulse. Ahora estoy oscilante entre vuestros dos ojos azules. Oscilante. Sí, ¿por qué no con los dos aquí? Emocionalmente. Me refiero emocionalmente. Solo emocionalmente. Ahora, después de que tú llegas y pulsas ese placer, eso también es como un accidente, es inevitable. Ya no tiene marcha atrás. Lo que yo anhelaba desde mi adolescencia se ha materializado y no importa que fuera solo una vez. Pudo haber sido mejor, supongo. Pero habría yo llegado siquiera hasta aquí. Creo que no. Creo que ahora yo no sé si piensas que es importante que yo llegara hasta aquí. Te digo lo que ha pasado por mi mente. He vuelto a ese pasillo donde le voy a encontrar por última vez cuando abra la puerta. Al instante en que me acerco con mis folios, donde lo dilapido. Lo lapido 2 veces, o 3 o 4. Lo trilapido. Y no espero para hablar con él porque le veo inclinado con alguien a su lado, leyendo unas palabras en francés que ella le muestra en una nota pequeña, que es lo que evita que yo ya nunca vuelva a decirle nada. La multiplicación. Y es como te lo contaba, como te lo llegaré a contar.
Cuando algo te alcanza verdaderamente, como la tristeza, que es un buen ejemplo, que te lleva hacia adentro. Como dice Do Paso, es cuando te asomas, como te asomaste a esa puerta. La última vez lo que sucede que no tienes valor para ir más allá, para tomarlo. No tienes valor para tomarlo, para vivirlo. Y como tú antes, ¿a qué aspirabas? Cuando yo de lo que soy consciente es de la multiplicación. ¿Cuántos intereses latiendo al mismo tiempo que alimentan vuestros egos? Y al fin y al cabo ninguno. Pero entonces, lo que se puede hacer también es dar un paso atrás, como yo. Y esto importa. Importa todo lo que no importa lo que sucedió en esa habitación con Klaus, que es una anécdota. Yo lo estaba detestando, hasta que no me atreví a decirle que fumáramos. Y como ese cuerpo grosero, en cuanto comenzamos a fumar, la segunda vez en que me coloco con marihuana, se transforma en el de un príncipe. Se adelgaza. Y sí, a partir de ahí me gusta. Me gusta que follemos. Y todo es muy divertido. Yo bajo mi antifaz. Él me saca al exterior desnuda a una terraza. No sé a dónde, porque
Ojalá que sí, ojalá que hubieras ido a la calle. Bajo el cielo, en la noche, a la calle de Oviedo. A la calle de la universidad. Pero lo más probable es que no fuera así. Lo más probable es que fuera a algún patio y me lleva al baño y yo me río mucho. Lo que es genuino es que yo a él le encanto en ese aspecto. Y cuando estoy muy segura de que no hay nadie más en la habitación y de que él no va a hacerme daño, volvemos a fumar el segundo porro de la noche. Y cuando él me está penetrando, yo voy a hacer esa llamada de teléfono al contestador de Orense. Nunca antes había dejado un mensaje en su contestador. Pero él está esperando por ese mensaje de voz. ¿Y yo cómo tengo que hablar? Pues peligrosamente. Porque en ese momento ahora lo recuerdo que siento devoción por él. Pero sobre todo quiero que sepa que alguien me está utilizando, que tengo los ojos vendados y que yo nunca sabré quién es. Que yo nunca sabré quién fue. Ese era el plan. Y a los pocos minutos recibí un mensaje de teléfono que decía: eres auténticamente mágica. Así que aquí llamaba él magia. Aquí llamaba él magia. A mi descabalgamiento. Es que no lo sé. Pero el mensaje, sí, tal vez era desgarrador. Porque Klaus me follaba con todo para hacerme gritar de placer. Si lo miras bien, si lo miras como tienes que mirarlo, ¿qué hay en este relato cuando no existe ninguna emoción?
Y eso lo voy a necesitar, porque si lo necesitara, sabría dónde encontrarlo. En el instante de aquel presente, que no es este presente. En este presente yo puedo decir que no hay dolor, que no hay anhelo, que no hay necesidad, o que hay una necesidad relativa. Las necesidades mínimas de comer, de beber, de salir a caminar, de alimentarme con conocimientos. De sobre todo estudiar idiomas para poder realizarme. Y si entré a las 8 en esa habitación, pues igual sí, no exagero cuando digo que fueron 10 horas de sexo, 10 horas ininterrumpidas. Y de placer, de placer sexual, porque la droga estuvo presente y era lo que yo buscaba confirmar. Si la droga existe, todo son sensaciones extraordinarias. Y el problema para mí es que lo que al final se dará en mi vida en los últimos tiempos, que es que existan esas sensaciones extraordinarias sin la droga y con lo que me estoy colocando, sea con una persona y por abreviar, tal vez deba llamar a esto intervalo. Y tal vez deba replantearme que eso sí, que necesito recuperarlo de algún modo porque no lo tengo, no puedo emocionarme con ello, de ningún modo. Con Klaus no puedo, con Orense mucho menos. A fecha actual, que era quien me provocaba el estímulo, contigo no, contigo tampoco. Pero sí que me va a suceder que cuando él se empeña en sentarse sobre mí y me lee rayuela,
o me lee por lo menos a Cortázar, me lee historias de cronopios y famas. Y me habla de las esperanzas, que son esas bibliotecarias que terminan por caerse del guindo. Yo voy a tener una fantasía genial, genial, porque todo ese quilombo, como dicen los argentinos, que tengo en la cabeza con la astrología y con la mitología, cobra la forma de una máquina de bolas. Sí, de esas que juegas con 2 dedos y que pones en marcha cuando estiras el muelle. Que yo nunca dominé, pero algunos de mis amigos adolescentes sí. Y es genial, es genial, es genial esa fantasía en la que me meto. Porque veo una finalidad en todo. Quizá pueda reencontrarme con ellos si es que lo escribí, pero lo que tienen estas fantasías es que cuando las estás viviéndolas intensamente y tienes un conocimiento profundo de ellas, pero si luego eso no haces el esfuerzo de registrarlo y vences la motivación que te provoca la sustancia, porque la sustancia misma va a promover esa visión, pero luego para sentarte como una negra a escribirlo, pues la verdad que muchas energías no recuperas. Pero digamos que tuve la primera fantasía creativa interesante y que de ella formaban parte los dioses de la astrología, que no son los dioses de la Biblia. Porque yo no tengo ningún conocimiento de la Biblia, pero sé que existe un Dios, que es el Dios del pueblo de Israel, y sé que también existen los dioses que combaten los adoradores de este Dios, los falsos dioses, los ídolos. Y no, en mi fantasía, en esa primera fantasía, los dioses que se encontraban confinados en esa máquina de bolas en la que yo no dejaba de hacer puntos, eran los dioses de la mitología, los dioses griegos. Y el conocimiento intuitivo que este juego promovía en mí era que si identificas el mito con el que te estás relacionando, la historia en la que estás sumergida, como conoces su final,
tú ese final puedes evitarlo. Y de esa noche, y por esa experiencia que tengo, no con Klaus en sí, sino por el consumo de drogas y por el lugar al que llevo la mente para evitar estar en ese contacto humano. No se produce el contacto humano, se produce un escape hacia la fantasía, a donde yo acostumbraba a ir. El premio sí es ese conocimiento intuitivo, que si tú sabes cómo termina la historia, y los pasos que conducen a ese final, te tienes que dar media vuelta y cambiar algo en ello para que ya ese final no sea posible y sucedan todos los finales que puedan suceder. A partir del momento en que lo inevitable es expulsado del territorio de la posibilidad. Me ha costado, pero me ha costado, pero lo importante lograr recuperarlo después de todo. Y que él insiste, está muy apesadumbrado de que yo no le mire a los ojos y no quiera conocerlo, después de haber tenido tanta intimidad, supuestamente. Pero no, cuando no hay sentimientos y cuando uno persigue un fin, uno es como todos. Los que no tienen sentimientos ni emociones y lo que perseguían era un fin, era la experiencia. Esa experiencia. Me niego, él lo respeta, yo soy muy seria, ya el efecto de la droga se está pasando, él me pide ir al baño antes que yo llego al baño, me doy una ducha, tengo que darme una ducha. Cuando ya sé por las otras ocasiones que cuando alguien me gustó me voy a ir con su olor. O cuando alguien no me gustó me voy a ir con su olor, me lo voy a quedar. Para averiguar por qué me gustó o por qué no me gustó, pero en el caso de Klaus, yo voy a la ducha. Tengo ganas de liberarme ya de ese antifaz que he llevado puesto por 12 horas. Y cuando el vaho impregna el espejo, y yo veo que en él ha escrito: te quiero, Sabbath. Sabbath, Shaman, no soy yo. Es como ellos me ven, pero no soy yo.
Y nada, le saco una fotografía. Conmigo también, reflejada o no reflejada en el espejo, porque eso era todo. Y salgo corriendo como siempre, sin mirar atrás, con unas ganas locas de coger mi cama. Esta cama no, porque entonces no dormía aquí, pero mi cama. Y hasta aquí.